¿Listos? Bueno, el tema del día de hoy se titula La observación de sí mismo. Cómo la observación es una herramienta de autoconocimiento, un camino a la sabiduría, y la sabiduría una puerta a la transformación. Pero entonces, para empezar, tenemos que pensar, que reflexionar en eso que llamamos la observación y preguntarnos qué es lo que entendemos por observar. Tenemos que ir a lo básico y revalorizar lo que creemos que ya sabemos, porque todos creemos saber qué es la observación. Y aquí tenemos que ver que estamos hablando de una clase, un tipo particular de observación, no limitada al sentido de la vista, porque no solamente vemos formas, colores, personas y situaciones, sino que la observación puede captar verdades de la vida y de la muerte. Es un puente, es un vehículo que nos permite entrar en contacto con una verdad. Tal vez nosotros llegamos, un ejemplo, a nuestra biblioteca y encontramos el álbum de fotos y lo abrimos y vemos una foto de nosotros cuando éramos niños. Tal vez al percibir, si estamos atentos y percibimos esa foto, vamos a darnos cuenta que hemos cambiado. Y eso nos puede traer una revelación sobre los fenómenos de la vida y de la muerte, del tiempo o de la naturaleza pasajera de todas las cosas. Y esa verdad nos impacta, nos transforma, nos lleva a percibir la vida desde otra profundidad. Por lo tanto, este tipo de observación es un camino a la sabiduría de los valores de la vida y de la muerte, y también, como vamos a ver a lo largo de toda esta conferencia, un puente a la transformación y al despertar. La observación es la herramienta del sabio, así como el carpintero tiene serruchos y martillos, así como el fontanero tiene sus llaves especiales, así como el arquero tiene sus flechas y sus materiales específicos, y el artista tiene sus pinceles. El sabio cuenta con la gran herramienta de la observación. Sin embargo, no todos sabemos observar, no todos somos buenos observadores. No todos somos observadores porque esta facultad se ha perdido completamente. Tal vez ni siquiera la alcanzamos a desarrollar. Tal vez no somos conscientes que nunca la hemos tenido porque no nos enseñan a desarrollar esta facultad. Nunca se nos ha enseñado a observar, se nos ha enseñado a aceptar lo que otros piensan, a ver el mundo como otros lo ven, a creer lo que otros creen. Cuando vamos a la escuela, a la religión e incluso nuestros familiares y la televisión, no nos dicen piensa, observa, cuestiona, sino nos dicen qué pensar. Y hay una gran diferencia entre educación y adoctrinamiento. La educación consiste en enseñarle a una persona a observar. Tal vez nunca nos enseñaron esa facultad y por lo tanto la sabiduría que pasa frente a nuestros ojos no la vemos. Y por eso decía un gran sabio, es que teniendo ojos no pueden ver. Aunque tengan una vista de águila y puedan ver objetos a una distancia muy lejana, las verdades de la vida que pasan a milímetros frente a sus ojos no la pueden ver. Así que nosotros buscamos comprender esta facultad, comprender esta herramienta que es tan simple que se nos pasa de largo, para ponerla en marcha, porque no solamente queremos llegar a la sabiduría, sino queremos saber cuál es la relación de la observación y el cambio, porque hay una estrecha relación entre la observación y la transformación, pues la observación es la que nos lleva al despertar y el despertar nos lleva a cambiar. Ya vamos a entender todo esto a lo largo de la conferencia. Y esto es muy importante porque cada uno de nosotros aspira a cambiar y muchas veces se nos dificulta cambiar y nos desmotivamos fácilmente. Porque qué fácil fue convertirnos en la persona que somos. Qué fácil fue desarrollar tantos defectos en los que no tuve que hacer ningún esfuerzo.
pero qué difícil es dejar de ser la persona que somos. Y cuando queremos cambiar, hacemos todo menos observar. Buscamos métodos y acciones directas para atacar aquello que queremos cambiar. Pero no observamos, pues hemos aprendido a buscar el cambio a través de la acción. Y la observación parece inacción. La contemplación parece como inercia. Así que cuando nosotros estamos tal vez en una institución que nos muestra ideales, porque cada institución tiene los suyos, y entonces cuando nos afiliamos o buscamos el cambio a través de esos métodos, lo que hacemos es imitar. Tratamos de ser ese ideal que nos han mostrado, haciendo muchos esfuerzos. Y si no podemos hacerlo, entonces reprimimos. Y esa ira o esos celos que queremos cambiar, los reprimimos y los amarramos con una cuerda psicológica invisible para que no nos salga. O por otro lado, los podemos ocultar debajo de la alfombra. Y como nadie los ve, creemos que ya no están. Y si no podemos hacer estas cosas, entonces delegamos a que alguien nos ayude y vamos al psicólogo o al sacerdote para que nos ayude a cambiar. Porque nadie nos enseñó a observar. Nunca nos hemos dedicado a observar ni conocemos el poder de la observación como un camino al despertar, a la sabiduría y por lo tanto al cambio. Y a la felicidad. También eso es un derivado. ¿Qué ocurre entonces? Cuando todos nuestros esfuerzos por cambiar se frustran, cuando utilizamos todos estos métodos de acción, pues vivimos luchando contra nosotros mismos, tratando de amarrar a ese personaje psicológico que no queremos ser, gastando mucha energía, divididos entre nosotros. Y lo único que conseguimos a través de estos métodos son resultados parciales, superficiales. Está muy bien controlar la ira, controlar los celos, controlar la lujuria y aquello que queremos cambiar. Pero si en el fondo no cambia, es una bestia que siempre estamos amarrando, porque no hay una transformación profunda ni de fondo. Y esto, los grandes sabios nos dicen, es una pérdida de energía. Decía Krishnamurti, por lo tanto, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías ser. En esta sentencia nos está revelando el secreto de la transformación, la comprensión. Y esa comprensión no es otra cosa que un derivado de observar, de percibir. Pues la observación es la que nos va a traer un impacto, un shock, una perturbación interior psicológica, un derrumbamiento, que también conocemos como comprender, como darse cuenta, y que los antiguos le llamaban con un nombre místico que también conocemos como gnosis. La gnosis es ese impacto que viene a través de la observación a nosotros, un impacto personal, un impacto al que no se puede llegar a través de una institución, ya sea religiosa, esotérica o política, sino cuando nuestra observación entra en contacto directo con una verdad. La observación dirigida hacia los valores de la vida, como decíamos al principio, no solo nos va a revelar lo superficial, sino nos va a revelar lo profundo. Cuando dirigimos nuestra observación a los valores como la belleza, como la fama, como el dinero, descubrimos que estos valores tienen cierta realidad. Porque una persona con belleza, ¿qué pasa? Es atractiva, es admirable, causa una sensación en la persona que la está percibiendo. El dinero tiene un valor real, porque a través de él podemos comprar cosas y vender, y eso tiene un valor real en la sociedad. Pero cuando observamos la belleza, el dinero, en relación a una verdad mayor como lo es la muerte, el paso de todas las cosas, descubrimos otros valores más profundos que ellos. Y entonces, cuando vemos una perspectiva más profunda de la vida, de las cosas, de las relaciones, descubrimos los valores más profundos de la verdad. Y ese descubrimiento cambia nuestra manera de percibir las cosas. A ese cambio le llamamos madurar. Una persona madura no es una persona que tiene más edad, que ha recorrido más estudios, que tiene
un conocimiento intelectual más profundo, sino es una persona que ha estado por determinadas razones, por su propio interés, en contacto con verdades de la vida. Y por lo tanto una persona madura no sufre por tonterías, no se altera por cosas insignificantes, no le da valor a cosas que no tienen valor y le da valor a cosas que tienen valor así otras personas no se lo den. ¿Cierto? A esto llamamos una persona madura. No necesariamente por tener edad se es maduro. De hecho, al no pasar por todo este proceso, como pasa con nuestra sociedad, encontramos personas de gran edad que no son maduras, que siguen siendo niños. Y esta madurez se caracteriza por un cambio profundo de nuestros procesos psicológicos, de lo que creemos. Porque cuando vemos otras verdades de la vida, cambia el chip. Y cuando cambia el chip, ¿qué pasa? Cambian nuestras acciones espontáneamente. No porque hagamos algo particular para que esas acciones cambien, sino que ya no vemos la vida de la misma manera. Ya no vemos el dinero de la misma forma. Ya no valoramos las mismas cosas que valorábamos cuando éramos adolescentes, porque las vemos desde otra perspectiva. Y entonces encontramos ahí, a diferencia de los cambios anteriores, manejados por la represión, por ocultar, por imitar, encontramos aquí un cambio real, profundo, individual, permanente, que es derivado de la observación, que nos ha llevado a la sabiduría, que nos ha llevado a la madurez y que por lo tanto deriva en la transformación. Comprendamos el poder de la observación con varios ejemplos. Imaginen ustedes que en un día van a un show de magia increíble y encuentran un mago que hace cosas asombrosas. De pronto agarra una persona del público, la mete en una caja, la parte en dos y ustedes ven cómo esa persona queda partida en dos mientras sonríe y la vuelve a unir. Uno dice, wow. O agarra a otra persona del público y la desaparece y la vuelve a aparecer. O atraviesa una roca frente a sus ojos. Su propio subconsciente se impacta a tal punto que empiezan a admirar a ese mago porque hace cosas increíbles, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué ocurre cuando uno descubre el truco? Si el mago les revela el truco, mire, es que la mujer que yo meto acá la divido así. Cambia inmediatamente la manera como uno ve el truco. Y al hombre, porque uno ya conoce lo que hay detrás, ya nos encanta, ya no puede volver a ver ese truco de magia de la misma manera. ¿Cierto? Pero los que no conocen ese proceso, los que no han observado el secreto que hay detrás de ese truco, siguen encantados con esa ilusión. Por eso a estos magos se les llama ilusionistas, porque no son verdaderamente magos, sino fabricantes de ilusiones. Asimismo, en nuestra vida hay muchas ilusiones que tenemos que descubrir, porque nos ilusionamos con cosas que aparentemente tienen un valor, como sacar un conejo de un sombrero, y no lo tienen. Y a medida que nosotros observamos esas cosas, esa ilusión se va desvaneciendo. ¿Y qué pasa? Descubrimos que cosas cotidianas a las que no le dábamos valor, realmente tenían el valor que no le dábamos. Que la felicidad estaba en mis narices toda mi vida, y yo por buscarla en el show de magia, no la veía frente a mis narices, convivía con ella en la misma habitación, bajo el mismo techo, dentro del mismo cuerpo, porque estaba en mi interior. Pero ahora sí la puedo ver, porque donde yo la estaba buscando en la ilusión, me doy cuenta que no la voy a encontrar nunca. Veamos otro ejemplo. Imagínense que ustedes están en una habitación oscura, no ven nada, están buscando algo en un depósito oscuro y agarran su móvil y prenden la linterna para ver y voilà, se encuentran con este animal, una serpiente cobra mostrándole feroz frente a ustedes. De tal susto les da que se les cae el móvil y no pueden ver nada. Imagínense el miedo que a uno le da saber que hay esa serpiente ahí en la oscuridad. ¿No les daría mucho miedo? Pero ¿qué pasa si yo levanto el móvil en busca de la única luz que tengo y al iluminar nuevamente el animal descubro que es una cuerda? ¿Sigo teniendo miedo? ¿Tengo que hacer algo para no tener miedo? ¿Tengo que pedirle ayuda a alguien para no tener miedo? No. La simple observación de que algo que debía tenérsele miedo no genera ningún miedo
hace que ese miedo se desvanezca para siempre. De hecho, yo puedo acercarme y tocarla, no hay miedo alguno. Asimismo, como esa serpiente, hay muchas cosas en nuestra vida que nos causan mucho temor. Nos da miedo el que dirán, lo que otra persona puede opinar, nos da miedo las fantasías de nuestra mente, de lo que puede ocurrir el día de mañana, de si me voy a quedar sin trabajo, etc. Son serpientes que en realidad son cuerdas, pero si nosotros no nos damos cuenta que es una cuerda, le seguimos teniendo temor. Nuestro trabajo es observar bien si ese temor tiene un fundamento real o es una grabación del subconsciente implantada muchas veces por una sociedad que también está dormida. ¿Ven cómo funciona la observación? Bueno, veamos otro ejemplo para que nos quede más claro. Imagínense que ustedes están en un lugar y ven un puente supremamente largo, un puente de soga por el que van y vienen muchas personas. Abajo de ese puente hay un acantilado súper peligroso. Pero como ustedes ven que la gente va y viene con tanta confianza, uno dice, bueno, yo también me animo a pasar. Si esta gente va y viene, yo paso. Y la gente va feliz y contenta. Pero ¿qué pasaría si ustedes mirando las cuerdas principales descubren que están a punto de romperse? ¿Ustedes pasarían por ese puente? No, porque uno descubre que ese puente que parecía tan seguro por sus propios ojos, no lo es. ¿Qué pasaría si ustedes le dicen a la gente, oiga, eso se puede romper, y ven que ellas siguen confiadas, eso no pasa nada, y se meten? ¿Incluso si ustedes se meterían? No, porque uno sabe que se le puede romper. Bueno, si él quiere meterse, métase. Asimismo, en nuestra vida hay muchos puentes por el que circulan muchas personas, porque las personas hacen cosas muy peligrosas para su salud, para su bienestar espiritual, tienen hábitos terribles, tóxicos. El simple hecho de meterse un cigarro a la boca es un acto peligrosísimo, pero como todo el mundo lo hace, cuando nosotros vemos el peligro que hay en esos actos, el peligro espiritual que hay en hábitos que para todos son normales, vemos que todos recorren ese puente contentos y felices, porque nadie ha visto que esa cuerda está a punto de romperse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esto, algo cambia, porque nos damos cuenta de que si yo paso y se rompe el puente, el que me voy a golpear soy yo. Así que así todos se metan a ese puente, yo no me meto. A esos cambios derivados de la observación, de ver las ilusiones, de ver los miedos, de ver los peligros, se le llama despertar. Y esta observación tenemos que dirigirla a nuestros valores, creencias, formas de vida, costumbres, ideales, que ya están instalados allí en nuestra mente, que los consideramos como verdaderos, como reales, como auténticos, como totales y absolutos. Pero si los valorizamos, si los observamos, podemos descubrir muchas veces que algo que yo creo real, que lo he creído real toda la vida, indispensable, en realidad es falso. Que lo que yo pensaba que era beneficioso es perjudicial. Que aquello que yo creía útil es inútil. Y lo prioritario, por lo que he luchado toda la vida, por lo cual he reemplazado otras cosas, en realidad es secundario. Y lo que yo pensaba secundario, prioritario. Esas simples observaciones que tienen que llegar individualmente por nuestra propia cuenta, a eso se le llama revalorizar. Y eso es a lo que se dedica un sabio. Un sabio no se dedica a otra cosa que a observar la vida con sus propios ojos, no a través de los ojos de los demás, ni a través de los ojos del periódico. Porque cuando uno lee la noticia por el periódico, por el diario, está viendo la realidad a través de los ojos de otra persona que le está narrando la noticia sesgada o inclinada hacia un interés, ya sea del periódico o del político. Cuando nosotros entonces nos dedicamos a observar, pues es muy natural que nos agarremos la cabeza y digamos, toda la vida he estado mirando para el lugar donde no debo observar. Y entonces surjan síntomas internos de cambio, como lo son el desencanto, que era lo que decíamos, lo que pasó con el mago. Yo veo al mago como un gran hombre y cuando me doy cuenta de que es un ilusionista, descubro que es un mortal como cualquiera,
que sabe hacer trucos de ilusión, pero me desencanto, ya no siento esa grandeza. Lo mismo ocurre cuando vemos que esos hombres que llamamos seres famosos son mortales, que detrás de una cámara con maquillaje, con efectos especiales, parecen inmortales, pero no, envejecen, tienen defectos, tienen problemas de vida muchas veces más graves que los nuestros. Y entonces uno se desencanta. Cuando observamos desde la luz de del autoconocimiento, también surge el arrepentimiento, pues vemos que lo que considerábamos actitudes de valores virtuosas son defectos. Entonces nos arrepentimos y también surge lo que decíamos, la madurez. Qué importante que es entonces la observación para cualquier ser humano, para que pueda vivir de una manera recta, para que pueda ver los errores de su vida y aprender de sí mismo y de todo lo que le pasa. Y no estar tropezando todos los días con la misma piedra, porque eso es lo que nos pasa cuando no sabemos observar. Por eso tenemos que ver qué podemos hacer para desarrollar esta observación y de dónde vamos a partir. Pues de hacernos esta pregunta, ¿en qué estado se encuentra esa capacidad de observar? ¿Qué requisitos tiene esta capacidad? Y la respuesta pues va a ser obvia. Nuestro estado cotidiano no es el más apropiado. No somos los mejores observadores. No hemos sido educados para ello, sino para vivir distraídos a 1000 por hora, dialogando internamente, proyectando nuestros pensamientos sobre la realidad. Nos encontramos con un amigo y nos dicen, ¿viste la chaqueta que tenía puesta? No, no la vi. Pasó frente a nuestros ojos, pero no la vimos, porque ni siquiera la observación, el campo visual funciona cuando nuestra atención está en otra cosa. Cuando mi atención está en el problema que tuve ayer, en el resentimiento que tuve anteayer, en el deseo que quiero que venga mañana, todo lo que está frente a mi vista, aunque mis ojos lo perciban, no lo estoy viendo. Así me estén hablando al oído, yo solo veo los labios moverse. Y entonces voy a decir, ¿qué es lo que me estás diciendo? Porque estaba escuchando con el oído, pero mi atención estaba desconectada. Les habrá pasado seguramente que están leyendo un libro y pasan toda la página y no se enteraron de nada. Porque de pronto se desconecta la atención y la atención está en otro lugar. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Nos acompaña nuestra atención en todo lo que hacemos? No, porque nuestra atención está condicionada por el interés. Y el interés nos lleva a lugares lejanos al que tenemos frente a nosotros. La persona que se interesa por la ropa, pues está pensando en ropa, está pensando en marcas, está pensando en moda, está pensando en temporadas. Y los problemas que tiene frente a su vida pasan de largo frente a sus narices y no los observa, no los comprende. La persona que tiene su interés en los móviles, pues tiene su atención centrada en los móviles, y si alguien le habla de algo que no sean móviles, entonces las palabras entran por un oído y sale por el otro. ¿Cómo será si uno no escucha lo que le están diciendo, que se lo hablan en su propio idioma? Pues menos vamos a escuchar las lecciones de la vida que son sutiles, para los cuales tenemos que tener un oído mágico, porque la vida nos habla a través de situaciones que tenemos que descifrar. Nos dice, tenemos que preguntarnos por qué tengo este miedo, esta angustia. ¿Qué es lo que la vida me quiere decir con este jefe tirano, con esta situación difícil, con esta persona que está en mi vida causándome daño? ¿Qué será lo que la vida me quiere decir? Sucede que nuestra atención está condicionada por lo externo, por lo que nos da dinero, por lo que nos da placer, por lo que nos da comodidad, confort, fama, prestigio. Y es por eso que vemos a nuestro alrededor que el progreso de la humanidad se limita al campo externo, en el que está centrada nuestra atención. Avanza la tecnología, avanzan los coches, avanzan los móviles, avanzan los electrodomésticos, pero psicológicamente seguimos siendo infantiles, niños. Y el problema es que si avanzan las bombas y seguimos siendo niños, nos vamos a luchar con bombas cada vez más destructivas, que es lo que está pasando en este momento en el planeta Tierra.
Sucede que no tenemos filosofía, porque solo el filósofo tiene ese interés por la sabiduría. Y por eso tenemos que desarrollar la filosofía. Filosofía no es leer libros de Sócrates, Platón y todos los filósofos griegos. Filosofía no es interesarnos por lo que pensaban hace miles de años los pensadores árabes o de diferentes lugares del mundo. Filosofía no es llenarnos la cabeza de teorías sobre el mundo, sobre la vida, sobre el bien y el mal. Filosofía es amor a la sabiduría. Y solo amamos la sabiduría cuando comprendemos que las cosas verdaderamente bellas, grandes, admirables, eternas, conservables, atesorables, nos las da la sabiduría. La verdadera felicidad nos las da la sabiduría. Las acciones correctas nos las da la sabiduría. La paz interior solamente se la da la sabiduría, la claridad, el sosiego. Esas son las características de un sabio, una persona que es madura y que ya no se irrita con tonterías, no gasta su tiempo ni su energía en insignificancias de la vida. Comprende la vida, comprende qué puede cambiar y qué no puede cambiar. Y tiene ese sosiego que se ve en el rostro de los sabios, como una alegría calmada. Pero para que llegue esa sabiduría, tenemos que tener un amor a ella, porque ella está ahí. Todas las circunstancias nos están hablando, pero no tenemos los ojos para ver lo que nos dicen. Y vivimos a 1000 por hora, que es el mayor enemigo de la observación. El mayor enemigo de la observación es tal vez el ritmo agitado de vida que llevamos hoy en día. ¿Cómo voy a observar algo sobre la vida si tengo que salir al trabajo y el trabajo estoy a 1000 por hora? Tengo que ir por los chicos, tengo que ir a recoger el pantalón que me lo van a entregar, tengo que ir porque hay una oferta, una promoción, que ya viene la red social, que me mandaron una notificación del banco que tengo que bla, bla, bla. Esa es nuestra vida. Y si tenemos un momento de sosiego, somos nosotros los que buscamos la acción, no podemos soportar que haya quietud. Nos metemos a la red social. Un consejo de esto es disminuir las tareas que nos generan esa inquietud. Aprender a hacer menos para observar más. Porque la observación no la debemos confundir con el pensamiento. Pensar es diferente a observar. El pensamiento es el emisor de lo acumulado, lo que siempre está reverberando. Y mientras el pensamiento esté en constante efervescencia, nada puede entrar, porque todo está siendo proyectado desde el interior. En el Oriente se decía que una taza llena, pues nada más se le puede echar, porque si ya está llena, ¿cómo le vamos a echar algo nuevo a una taza que ya está llena? Lo primero que tienes que hacer para llenar una taza es desocuparla. Así que si uno quiere cambiar su manera como ve la realidad, lo primero que tiene que tener es receptividad. Y eso es detener el pensamiento, darse la oportunidad de observar, porque la observación, a diferencia del pensamiento, es receptiva, nos lleva a descubrir, nos permite entrar en contacto con ese impacto que nos trae comprensión. Y observar y pensar parecen ser cosas muy similares, y nosotros podemos creer que estamos observando cuando estamos pensando. Observamos, por ejemplo, que hay un pájaro y decimos, es un mirlo, es un gorrión, o tal vez, wow, es un águila. Y creemos que lo estamos observando. No, estamos proyectando nuestros conocimientos sobre ese animal. Tanto es así que decimos es un mirlo y lo dejamos de ver, lo descartamos, porque creemos que ya lo conocemos. Y así vivimos todo el día. Es diferente, por lo tanto, pensar en un problema y que toda nuestra mente y nuestro condicionamiento esté agitado en relación a un problema, a observar el problema. Venga, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se causa ese problema? Y entonces empieza un proceso de observación. Es también muy diferente pensar en un yo, pensar en la ira, en la lujuria, en la codicia, a observar la codicia. Esto requiere tener una atención pasiva, receptiva, ingenua. Porque desde el pensamiento todo lo sabe y cuando cree saberlo, lo descarta. Por eso decía Sócrates que yo solo sé que nada sé, porque esa es la fórmula de la ingenuidad para entrar en el terreno de la sabiduría.
Y esta observación receptiva y atenta es la que nosotros debemos dirigir a nosotros mismos, que es lo que nos lleva a conectarnos con el título de la conferencia del día de hoy, que se llama La observación de sí mismos. Esto nos va a llevar a aprender de nosotros mismos en la relación que tenemos con circunstancias, problemas, amigos, familiares, mascotas, el dinero, los objetos, el tiempo, el clima incluso. Cuando nosotros observamos nuestras reacciones, nuestros temores, nuestros intereses, nuestras omisiones, el complejo ser que nosotros somos, que va variando de acuerdo a si estamos solos, si estamos en situaciones buenas, si estamos en situaciones malas, si estamos acompañados, si estamos en momentos de fortuna, si estamos en momentos de desgracia. Es ahí cuando se va revelando nuestro ser y podemos aprender. Y entonces esa observación es un arte, porque implica que nosotros veamos esos estados interiores sin querer modificarlos, como un científico que mira a un ratón para ver cómo se comporta en relación a una circunstancia. Así uno tiene que observar sus propios yoes, sin identificarse con ellos. Eso es un arte, porque eso es estar deprimido, pero a la vez no dejarse deprimir, sino observar la depresión. Eso es estar alegre y no perderse en la alegría, sino observar la alegría. Y observar cada uno de nuestros yoes para que esos yoes nos revelen sus lecciones. Una pista de los campos que más tenemos que observar pues son esas relaciones problemáticas, porque esas relaciones que tenemos con personas que nos tratan mal, con las que peleamos, con las que tenemos discordias, son signos de que hay ignorancia, de que hay cosas que tenemos que aprender. Ahí tenemos que dirigir nuestra observación a los problemas, a las cosas que nos causan dolor, que nos causan agobio, que nos causan tristeza. Si tengo miedo a la soledad, si tengo miedo al día de mañana, a no tener dinero, ahí es donde yo tengo que dirigir mi observación. Nosotros enseñamos esa maravillosa práctica de la meditación, que consiste en centrarse a observar ese tipo de valores reiterantes en mi ser que me causan sufrimiento y que me hacen ser neurótico. Muchos de los descubrimientos no van a ser alentadores, obviamente, porque al conocernos a nosotros mismos, tal vez podemos descubrir que no somos las personas santas que creíamos ser. Cuando uno no se conoce a sí mismo, todos los demás son perversos y malos. Nosotros, nobles corderos de Dios. Pero nos empezamos a observar y descubrimos que yo tengo una responsabilidad con las cosas que me pasan, que nuestros problemas de vida están relacionados con mis actitudes, verdades que a veces no queremos afrontar, y por eso verdades a las que preferimos voltear la mirada, porque conocerse a sí mismo no es nada fácil. Es fácil, lo que es feo, desagradable para el ego, pero eso no es fácil. No es fácil aceptar algo que no quieres aceptar. Descubrimos que detrás de ese ser que nosotros admirábamos o detrás de ese ser en el que teníamos toda nuestra plena confianza, hay mucha inmadurez, mucha fragilidad, y que he puesto muchas corazas con cosas que he aprendido, con capacidades, con dinero, con propiedades, cosas que están refugiando esas debilidades. Y esos descubrimientos no son agradables, pero son la base de la liberación y de la sabiduría. Así que uno tiene que tener mucho valor para enfrentarse a sí mismo y para observarse y aprender y madurar. Porque madurar es ver la vida tal y como es, no como nos gustaría que fuera, y adaptarnos a la vida tal y como es. Terminaremos aceptando la vida como es y adaptándonos a ella. Entonces ya la vida no nos hace sufrir y podremos expresar esa sonrisa del hombre sabio, esa alegría que tiene el sabio en medio de la adversidad y de lo que pase, esa aceptación que tiene el sabio a la vida tal y como es, porque la comprende. El sabio no está luchando contra la vida, pues la comprende. Y eso es sosiego, paz, plenitud, aún en las circunstancias de la vida tal y como es, con la muerte, con el fin de todas las cosas, con la zozobra, con la inseguridad que representa la vida.
Así que enfrentarse a sí mismo tal y como somos es la base de la sabiduría, y por eso decía Buda: un necio que es consciente de su necedad es por tal razón un hombre sabio. Pero el necio que piensa que es un sabio es verdaderamente un necio. La persona que cree que lo sabe todo y que está por encima de todo es un necio. Y para los sabios es visto como un necio. Pero la persona que es humilde y es consciente de su necedad, ese es el que empieza a cambiar, empieza a despertar. ¿Cómo ven el proceso de observación? ¿Se entiende qué es la observación? Hay que ver esos magos que hay en nuestra vida cotidiana. Hay que ver esas víboras de cascabel o cobras que hay en nuestra habitación. Hay que ver esos puentes que están a punto de caerse. Y entonces, cuando uno ve eso, obtiene la gnosis, que es la liberación particular individual. Es decir, si ustedes ven eso, se liberan así estén rodeados de personas dormidas. Y pueden andar entre los dormidos, porque nadie puede despertar al otro, solo aquel que aprende a ver. Esa frase lo que está diciendo es que si una persona es consciente de sus errores o que tiene un problema, y aunque no lo haya superado, ¿es sabio? Si no lo has superado. Claro, o sea, no es que sea, es más sabio que aquel que ignora que tiene el problema. No es sabio. Por lo menos está en el camino a la sabiduría, porque es que venimos a aprender al mundo. Y lo primero que tú tienes que hacer es ponerte en el lugar de estudiante, saber que no lo sabes todo. Y entonces para un sabio eres elogiable en ese momento, aunque no sepas lo que la vida te tiene que enseñar. Pero ya estás en una actitud adecuada. Claro, ya has dado un paso de identificar. Has dado el paso. Ya exactamente. Está la otra parte que lo puedas superar, ¿no? Exactamente. Pero en cambio el necio es una persona temeraria, que a pesar de que no sabe, se expresa como que sabe y quiere incluso ponerse por encima de los que sí saben. Eso es ser un necio. Entonces, obviamente, desde la perspectiva del sabio, es una persona que está muy dormida, que es la mayoría de personas de nuestra sociedad. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué preguntas quedan? ¿Ninguna?